El gobierno volvió a radicar la consulta popular que negó el Congreso la semana pasada con 4 nuevas preguntas que están enfocadas principalmente en temas de la salud, financiación, atención primaria, también habla de fabricación de medicamentos. Pero paralelamente, la Comisión Cuarta del Senado inició el trámite de la reforma laboral. María Camila Roa nos tiene más detalles. Buenos días. Y tenemos entonces en el Congreso consulta popular nuevamente, reforma laboral y reforma a la salud. Van por doble vía estas iniciativas del gobierno en una nueva estrategia que tiene cerca de 30 días en ambos casos para definir su futuro. Les voy a mencionar las nuevas preguntas. La diferencia de esta consulta con la anterior es que fueron presentadas 16 preguntas ante el legislativo y las últimas 4, las nuevas, son sobre el tema de la salud. La número 13 la van a ver ustedes en pantalla, dice: preguntaría a los colombianos, ¿está de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes? La 14, ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? Vamos con la 15, ¿está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un fuerte modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto? Y la última, la número 16, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo? Pues esto ya fue radicado ante la Secretaría del Senado por los ministros de Salud, Trabajo e Interior, que así hicieron el anuncio. Pero vemos que se sigue intentando en el Senado de la República frenar las reformas del señor presidente de la República. Por eso nos ha tocado que recurrir al pueblo. Y esa nueva consulta lo que quiere es volver otra vez a que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora y que por fin hayan las bases para que todo colombiano pueda acceder a la salud, a sus medicinas. ¿Cuál es la agenda de esta nueva consulta popular? Tiene 30 días, es decir, aproximadamente hasta el 19 de junio, a ras con el fin de la legislatura, para que nuevamente se vote en la plenaria del Senado, donde, recordemos, se hundió el pasado miércoles en una sesión caótica la primera consulta popular. Esto dijo sobre el trámite a Noticias Caracol el secretario Diego González. Como lo establece la ley, el Congreso de la República tiene 30 días para emitir un concepto sobre la viabilidad o no de adelantar la consulta popular por parte del Gobierno Nacional. Vi que el ministro radicó 4 preguntas nuevas, entonces habrá que analizarla. Como les mencioné, a la par avanza la reforma laboral que ayer arrancó su trámite. Esta debe surtir tercer y cuarto debate. ¿Qué fue lo que pasó en ese primer día de trámite? La audiencia pública. Se escuchó a cerca de 85 integrantes del sector, sindicatos, gremios, empresarios, y hay un acuerdo inicial que aceptaron los empresarios, y es que entonces la jornada nocturna arranque a partir de las 7 de la noche y el pago completo de festivos y dominicales. Hoy continúa esa maratónica y contrarreloj jornada, o más bien objetivo de sacar adelante esta reforma por parte de la Comisión Cuarta, porque escucharán al gobierno. Tienen reunión muy temprano con los ministros y luego lo escucharán frente al público. Allí estaremos, por supuesto, muy atentos. Gracias, María Camila. Para entender los alcances que puede tener esta nueva propuesta de consulta popular presentada por el gobierno, nos conectamos a esta hora con Pedro Medellín. Señor Pedro, bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo analiza usted o cómo entendemos esa insistencia del gobierno? Acaba de erradicar otra consulta con 4 preguntas adicionales, pero venimos de hace una semana que el Congreso le acaba de decir no a la anterior consulta. 2 consultas en tan poco tiempo y en la misma legislatura. Sí, mire, yo creo que hay varios elementos que explican ese afán del gobierno. El primero es como no soltar la presa de la justicia y de la opinión pública. El gobierno está tan acosado por los temas de corrupción, por los desbordamientos institucionales, por las decisiones comprometidas y los escándalos de corrupción, que no están en la disposición de dar un segundo en la agenda a que avancen las cosas. Y lo que busca también es generar una especie
ambiente de tensión y de discusión en el cual los ciudadanos mantengan y los medios de opinión y los medios de comunicación mantengan la atención sobre las cosas. Esa es una de las razones por las cuales o que explicarían por qué el gobierno anda en este afán tan grande. Y el otro tema es que ya habiendo arrancado la discusión sobre la reforma laboral, pues no tiene sentido meter en la mitad del proceso legislativo, meter una consulta para forzar esa negociación, Sí. esa legislación. Doctor, es Sí, que sí. usted plantea dos autopistas que está tomando el gobierno. Por un lado, las calles, por otro lado, presionar al Congreso a través de una nueva consulta popular. ¿Usted cree que estos dos caminos buscan acelerar ese proceso para que antes del 20 de junio sí o sí tengamos una reforma laboral que, si bien no es la que radicó el gobierno, pues va a ser una que sale concertada por el Congreso, un mecanismo de presión para ese propósito? Yo creo que sí, sí, tiene razón en eso, Jonathan, tiene un mecanismo de presión, pero también el tema de las elecciones parlamentarias que se vienen muy, muy encima y el gobierno está necesitando recursos y el gobierno está necesitando argumentos, como no tiene realizaciones, necesita argumentos para su proceso electoral y la mejor manera de movilizar la gente y movilizar las votaciones para el Congreso van a ser estas consultas, estos temas, buscando mostrar que les bloquearon las cosas, que nos dejaron avanzar, en fin. Esas dos autopistas en ese sentido tiene razón Jonathan. Son 16 preguntas de tema laboral y de salud, doctor. ¿Se establece entonces un pulso entre el Congreso y el Gobierno Nacional por estos temas que hay y de cara a las elecciones? Le pregunto. Más grave que eso, Juan Carlos, mire, a mí me parece que no hay un pulso ahí. Lo que hay es una pretensión de cerrar el Congreso. El presidente clarísimamente está teniendo, o el gobierno está teniendo la intención de tratar de despojar al Congreso de la función legislativa. Y ese es un tema que ya bordea los límites de la seguridad democrática en el sentido de la seguridad del sistema democrático. Y a mí me parece que es muy serio el tema, porque no se trata de arrancar una serie de consultas que permanentemente estén apuntando a darle trámite o a forzar al Congreso para que tome unas decisiones para las cuales no son. El mecanismo de la consulta no es un mecanismo consuetudinario para el uso del presidente de la República. Estar utilizando esos mecanismos una y otra vez ¿para qué? Para quitarle la función al Congreso y poner al Congreso a legislar en función de unos proyectos y unos contenidos o con un espíritu ya definido en otros ámbitos. Y ese es el propósito. Me parece que ahí estamos ante un riesgo democrático muy fuerte, muy grave, y la permanencia y la estabilidad y la seguridad del proceso democrático y del sistema democrático y de la democracia está en peligro. ¿Plantea usted ese riesgo democrático y de la pretensión, según su planteamiento, de cerrar el Congreso de la República? ¿Algún tribunal o corte se debe pronunciar frente a la propuesta como tal, la segunda del gobierno? Yo creo que la Corte Constitucional en algún momento tendrá que entrar en ese proceso porque habrá que ver si cambiando las preguntas o incorporando otras nuevas o utilizando los distintos mecanismos, eh, si eso sigue la filosofía de la Constitución política. Porque es que el hecho de la ventaja del presidente Petro es que nos está mostrando los problemas de diseño que tiene la Constitución del 91. Aunque expresamente no están establecidos unos límites, entonces si eso no está establecido, entonces se viene una sucesión de consultas y podríamos estar pasando la Constitución del 91, podría estar llegando al límite de una democracia plebiscitaria en donde mediante una supuesta consulta al pueblo está forzando todo lo que el presidente quiere y el presidente aparece
como la voz que interpreta al pueblo y como la única voz que es capaz de preocuparse por el pueblo y de movilizar al pueblo. Señor Pedro Medellín, muchas gracias por estos minutos con Noticias Caracol para conocer su análisis sobre esa nueva consulta popular que acaba de radicar el gobierno. Feliz día. A ustedes, muchas gracias.